irnos al corte, vamos a hablar de un tema muy importante, los omegas. ¿Qué son los omegas? ¿Cómo funcionan? ¿Para qué nos ayuda? Y para eso me da mucho gusto recibir en el estudio al doctor Jorge. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos en esta mañana. Bueno, ¿qué importancia tiene el omega en nuestro cuerpo, doctor? Bueno, pues esa es una pregunta buenísima porque la gente hemos estado hablando muy frecuentemente de los omegas, pero muchas veces no se entiende el impacto. Y el impacto es porque nosotros tenemos en el organismo nutrientes que son de tipo esenciales y no esenciales. ¿Qué significa esenciales? Los que tenemos que consumir porque tu cuerpo no los puede producir. Y este es el caso del omega 3 y el omega 6. Es decir, es un ácido graso que es esencial y que por lo tanto tu cuerpo no lo puede producir y entonces es necesario consumirlo a través de la alimentación. Eso es ahí donde cobra importancia. Y se habla frecuentemente del omega 3, 6 y 9. Sin embargo, el omega 9 sí lo podemos producir en el organismo. Entonces, los dos que tendríamos que estar consumiendo a través de la alimentación sería el omega 3 y el omega 6. Bien, ¿el omega qué es? Es un ácido graso, ¿verdad? Es un ácido graso. Okay, muy bien. Entonces, partiendo de esa referencia, doctor, hemos visto en múltiples publicaciones las vitaminas, ¿no? Vienen en presentación de vitaminas, tú ya puedes ir, comprar tus vitaminas y te tomas tu vitamina. Pero no sabemos ni cómo, ni cuánto, ni por cuánto tiempo y pues nada más las andamos comprando porque las vimos en el TikTok o en Instagram, ¿no? Así es. Pero ¿cuál sería el consumo adecuado para una persona? Bueno, el consumo adecuado sería más o menos de 1.1 en mujeres, de 1.6 en el hombre. Eso es más o menos en cuestión de omega 3. En cuestión de omega 6, debería de guardar una relación entre el omega 6 y el omega 3 de máximo 4:1. ¿Qué significa eso? Que por cada 4 gramos de omega 6 debe de haber 1 de omega 3, ¿sí? Eso es lo máximo. Pero si queremos generar una dieta de tipo antiinflamatorio, deberíamos de tener 3:1, 2:1 o incluso 1:1, una relación de 1:1, 1 gramo de omega 6 por cada gramo de omega 3. Entonces, lo que importa aquí es que se guarde esa relación para que este nutriente genere una situación antiinflamatoria en la alimentación. Qué importante es conocer, bueno, todos los beneficios que nos pueden aportar, pero antes de saber los beneficios, quisiera yo saber qué es lo que puede ocasionar en nuestro cuerpo el no tener este omega. Bueno, ahí varía dependiendo de cada uno de los dos, o sea, del omega 3 o el omega 6, que vuelvo a insistir que existe el omega 9, pero del cual casi no hablamos, puesto que lo podemos producir en el organismo. Entonces, el omega 3 y el omega 6 juegan un papel. La entrevista anterior hablamos del estrés oxidativo y hablamos de la inflamación. Sí. Y la inflamación la contemplamos como la situación previa que hay a la resistencia a la insulina, a la deficiencia de vitamina D, a la hiperuricemia, la hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, etcétera. Claro. Pues resulta que el juego entre el omega 3 y el omega 6 es un juego entre esa inflamación de la que yo estoy hablando, en donde el omega 6 puede llegar a ser proinflamatorio si lo consumimos en cantidades aumentadas. Excesivas, así es. Y el omega 3 puede resultar antiinflamatorio consumiéndolo en las cantidades adecuadas. Esta inflamación, insisto, es la que causa las enfermedades. Entonces, por eso cobra importancia el consumir omega 6 y omega 3 de forma equilibrada. ¿Por qué? Porque la alimentación ahorita occidentalizada o ultraprocesada está teniendo una relación que no es de 4:1, sino de 15:1. Es decir, estamos comiendo demasiado omega 6 claro, y consumiendo muy poquito omega 3. Y eso lleva al cuerpo a una situación proinflamatoria y bueno, esto con todas las consecuencias que estoy hablando anteriormente. Un desbalance completamente, ¿verdad? Un desequilibrio. Ahora bien, este tipo de ácidos grasos, ¿en qué alimentos sí los podemos encontrar en caso dado de que no querramos tal vez consumir las vitaminas o por el momento no las podamos consumir o comprar? ¿En qué alimentos existen? Bueno, principalmente, por ejemplo, el omega 3 viene en 3 productos principales que serían los pescados, ¿sí? Hablando de alimentos, ¿sí? Los pescados de varios tipos, ahí entre el salmón, entre el atún, etcétera, la linaza y la chía. Estos 3 son los principales fuentes de omega 3 que podemos obtener. Y en el caso de omega 6, principalmente los aceites que utilizamos en la cocina para cocinar, esos tienen una gran cantidad de omega 6. Entonces son los dos lugares
lugares donde podemos encontrar los omegas 3 y los omega 6. Claro, que nos ayudan muchísimo en esta parte del equilibrio de nuestro organismo, a producir también todo lo que necesitamos, tanto de vitaminas, minerales, para tener una vida más plena, como lo dice el nombre de nuestra sección. Pero en caso dado de que tengamos pues un omega muy bajo, ¿cómo se puede detectar esto, doctor? Bueno, ahí ese es un detalle importante. Realmente lo que nosotros vemos es el proceso proinflamatorio en el cual está el cuerpo, ¿sí? No hay como un estudio que determine la deficiencia como tal. Sí como lo hay, pero... vitamina D, ¿verdad? Que Exactamente. la vitamina D te lo puedes hacer y ahí te sale, ¿no? Exactamente. Acá pudiéramos medir ciertos patrones, pero no es lo común. Clínicamente, en realidad, hacemos encuestas en las cuales podemos definir si hay o no hay esta deficiencia. Yo siempre les pongo el ejemplo cuando doy clase sobre esto a mis alumnos y les hago una especie de encuesta donde les digo, a ver, ¿cuántas veces a la semana tú consumes pescado? ¿Cuántas veces cada 15 días? ¿Cuántas veces cada...? Y todo este tipo de encuestas que son de tipo cualitativo y no cuantitativo, es decir, no le estamos diciendo cuánto consumes, sino cada cuándo lo consumes, nos permite evaluar si la persona está teniendo riesgo de deficiencia de vitamina D. Entonces esto es, de omegas 3 o omega 6. Esta es la forma en que lo hacemos realmente, pero alrededor de ello podemos ver que hay triglicéridos elevados, colesterol elevado, una inversión entre el HDL y el LDL, pero que no son directamente un marcador de que nos diga que tenemos esta deficiencia, sino son marcadores que son de tipo indirecto. Entonces, generalmente en la consulta clínica nosotros lo que hacemos es medirlo a través de encuestas cualitativas en donde estamos diciendo cada cuándo consumes estos alimentos. ¿Cuáles? Los 3 que principalmente vimos. Yo le puedo decir aquí a la teleaudiencia que haga conciencia y que piense cada cuándo está consumiendo el pescado, cada cuándo la chía, cada cuándo la linaza, y se van a dar cuenta de que en realidad chía y linaza, pues si acaso una vez al mes, el pescado una vez cada 15 días, y entonces el aporte de omega 3 no está en la alimentación, es prácticamente nulo. Prácticamente, doctor, y bueno, refiriéndonos a eso, también me llama mucho la atención respecto a los niños, a los más pequeñitos, porque, bueno, son más difíciles de que les podamos introducir alimentos como atún o como pescado, porque ellos pues a veces no lo aceptan muy bien. Hay niños que sí. ¿Se les puede dar este multivitamínico ya en pastillita? Sí, claro. De hecho, hay una rama de la nutrición que se dedica al estudio de los nutracéuticos, que es la nutrición funcional. La nutrición funcional es el uso de los compuestos bioactivos para mejorar la salud. En este caso, el uso del omega 3 o el omega 6, que sería muy raro necesitar omega 6 en suplementación. Generalmente lo que necesitamos es suplementar el omega 3. Y entonces, definitivamente que hay sus dosis en las cuales podemos administrar a estos niños. Claro que aquí habría que ver si el niño ya puede pasar pastilla o no puede pasar pastilla, y por lo tanto, por eso existen los alimentos fortificados con el famoso EPA y DHA, que lo que estamos viendo es precisamente que busquemos ese aporte del nutriente a través de ese alimento fortificado, porque precisamente tenemos 3 formas de adquirir ese omega 3. Lo podemos adquirir en forma del suplemento o el nutracéutico, mejor llamado, que es la pastillita que lo trae, a través de los alimentos fortificados o a través de la propia alimentación sin alterar. Muy bien, qué bueno. También en la alimentación mucho se habla del aguacate. ¿Qué tanto aporte de omega nos puede brindar el aguacate? El aguacate es un aporte principalmente de omega 9. ¿Y ese sí lo producimos? Ese sí lo producimos. O sea, en realidad, si tú tienes un buen aporte de omega 3, omega 6, vas a tener generalmente un buen aporte de omega 9. Doctor, y yo comí aguacate. No, está bien. O sea, es una fuente de omegas finalmente que son adecuados, que son buenos. De hecho... No nos hacen daño. Pues. No nos hacen daño. Por supuesto que no. Aquí lo que es importante es esa relación de la que yo estaba hablando de 4-1, 3-1, 2-1 o 1-1 entre el omega 6 y el omega 9. Pero en realidad de los lípidos que nosotros comemos, no solo comemos omegas, o sea, comemos grasas saturadas que ahorita las tenemos como satanizadas y que la gente lo asocia a algo malo, y sí, en efecto, si nos pasamos, sí es algo malo, pero si nosotros guardamos una relación adecuada que es menor del 7% de las grasas saturadas, pues
con eso tenemos. Y luego, de los lípidos totales, nosotros tenemos que aportar esas grasas saturadas, los omegas 3, los omegas 6, los omegas 9 y luego otro tipo de poliinsaturados que podemos ver en la alimentación. Aquí me están haciendo varias preguntas, doctor. Claro. Dice, buenos días, doctor. Me gustaría saber cómo ayuda el omega 3 al funcionamiento de nuestro cerebro y si es cierto que ayuda en la vista. Totalmente. Sí ayuda y es algo que buscamos. Por eso los alimentos que se utilizan en la mujer embarazada o en el bebito que acaba... Las vitaminas, ¿verdad? Exactamente. Y ahí encontramos precisamente ese EPA, ese DHA, que lo que buscamos precisamente es la mejoría a nivel cerebral y la mejoría en el desarrollo, en este caso, por ejemplo, del fetito, que le va a ayudar a que se desarrolle muy bien su cerebro, a que la visión sea mejor o mejor dicho, que se crean la situación específica fisiológica para que esa visión esté bien cuando nazca ese niño. Pero también a lo largo de la vida nosotros podemos tener una mejor respuesta a nivel neurológica. De hecho, eso es algo importante que estamos viendo, que deficiencias de vitamina, de vitamina D, sí, y del omega 3 se asocian a depresión, a situaciones clínicas relacionadas con lo neurológico. Hasta pérdida de la memoria, ¿verdad? Así es. De repente puede pasar todo esto y en edades muy tempranas. Doctor, nos vamos a ir a una pausa, ¿le parece? Que sí. Le recuerdo que estamos completamente en vivo y que nos puede hacer llegar todas sus preguntas a través del 618-444-4446. Volvemos. Que nos está hablando acerca de los omegas, que son ácidos grasos, ya no lo dijo, y que hay 3, 6 y 9, ¿verdad, doctor? Me están haciendo varias preguntas también aquí a través de nuestra línea de WhatsApp y me pregunta Omar Arreola, ¿qué relación tiene, doctor, el omega 3 con la salud cardiovascular en hombres? Totalmente. En ese proceso que yo hablaba de la situación antiinflamatoria, el tener un proceso proinflamatorio genera mayor riesgo de aterosclerosis, mayor riesgo de infartos. Entonces, el hecho de consumir un adecuado equilibrio entre ese omega 6 y omega 3 y por lo tanto generar una alimentación de tipo antiinflamatoria nos va a ayudar a prevenir enfermedades de tipo cardiovascular. Que aquí es importante también recalcar que precisamente en eso que preguntaban hace rato sobre la visión y sobre las situaciones neurológicas, también ahí es en donde ayuda esta alimentación de tipo antiinflamatoria. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos esta alimentación de tipo antiinflamatoria, el cerebro va a tener también una situación antiinflamatoria y por lo tanto mejor conducción, mejor una situación mejor, un ambiente mejor a través de esa situación neurológica. Bien, doctor, ¿cierto que el omega 3 también viene incluido a los bebés cuando son amamantados? Totalmente. De hecho, por eso hablamos tanto de la lactancia materna, porque nosotros sabemos que en esa leche va a haber EPA y DHA al por mayor, o al menos lo que el bebé necesita. Y entonces ahí es en donde ya no necesitamos esas leches fortificadas. ¿Por qué? Porque el bebé está teniendo ese aporte. ¿Cuándo es cuando lo necesitamos? Bueno, cuando por alguna razón el bebé no puede consumir la leche materna, entonces ahora sí tenemos que buscar esa leche que sea de tipo, que tenga este aporte de DHA y EPA y por lo tanto que estemos recibiendo ese omega 3 en el niño. Doctor, me gustaría saber más acerca de la dieta antiinflamatoria, ¿en qué consiste? Bueno, la dieta antiinflamatoria es una dieta que primero tiene que ser hipocalórica, con un ligero déficit de calorías, es decir, del 100% que el paciente requiere, disminuirle un poquito, al menos un 10%. Eso es lo primero que tiene que tener esta dieta antiinflamatoria. Lo segundo, a través de los macronutrientes, tener una relación más o menos de 40-30-30, es decir, 40% de carbohidratos, 30% de lípidos, 30% de proteínas. Eso es lo que buscamos. Pero a nivel también de estos lípidos, pues disminuir las grasas saturadas, ya lo dijimos hace un momento, menos del 7% idealmente, y tener una relación 4:1 entre el omega 6 y el omega 3, aunque entre más nos acerquemos al 1:1 sería mucho mejor. Y también obviamente tener una situación de antioxidantes adecuada, como lo pudiera ser las frutas y las verduras, en donde lo mínimo que requerimos es una dieta en donde haya 3 frutas y 3 verduras al día, lo mínimo, pero idealmente tratar de llegar a las famosas 5 verduras, 5 frutas al día, que prácticamente nadie consumimos. Eso es en esa parte. Además tiene que ser una dieta alta
en fibra, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta fibra también va a dar una situación antiinflamatoria a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque nos va a generar una microbiota adecuada. Es decir, dentro del intestino nosotros podemos desarrollar algo que se llama eubiosis intestinal. ¿Qué es eso? Que haya un equilibrio entre las bacterias buenas y las bacterias malas. Y lo pongo entre comillas porque en realidad necesitamos de todas las buenas y las malas. Exactamente. Pero debe de predominar, por decirlo de una forma, las buenas sobre las malas. Entonces, también el aportarnos probióticos a través de la alimentación es algo que nos daría como resultado una dieta antiinflamatoria. Entonces, más o menos esos son los conceptos que tienen que ir alrededor de una alimentación de tipo antiinflamatoria. Y lo más importante, quitar alimentos ultraprocesados, es decir, quitar todo lo que ya tiene un proceso en la alimentación. Todo lo enlatado, exactamente, lo que viene ya listo, preparado, casi nada más para que lo metas al horno y quede listísimo, ¿no? Exactamente. De hecho, perdón que interrumpa. De hecho, de ahí nacieron los sellos. Los sellos. Exceso de calorías, los negritos. Exactamente, así es. Exceso de calorías. ¿Por qué? Porque la dieta antiinflamatoria debe de tener un pequeño déficit calórico del 10%. Las grasas saturadas, ¿por qué? Porque son proinflamatorias. En este caso, también el sodio, que puede llevar a enfermedades de tipo crónicas. Entonces, de ahí nacieron los sellos. Mucha gente dice, es que no sirvieron, porque de todas maneras, bueno, a lo mejor nos faltó un poquito de educación, de saber por qué es que están esos sellos. Pero sí dan miedo, ya los niños claro, los reconocen, ya los niños los ves, dice, ay, no, dice exceso de calorías o exceso, ya le van viendo ahí también y ya uno también ahí les dice, está malo, porque trae el sellito negro. Claro, sí, sí, y le podemos decir muy fácil al paciente o al niño, ¿sabes qué? Entre más sellos tenga, más malo. Peor el alimento. Así es. Entonces, entiendo, doctor, de la dieta antiinflamatoria es muy apegado a las frutas, a las verduras y a consumir bastantes proteínas, ¿verdad? Así es. Las adecuadas. Pero para eso, pues, tiene que ir con los expertos para que cada quien, como tenemos un metabolismo muy diferente, pues se le adecue a su estilo de vida también, porque cierto, ¿no, doctor? Que tener una alimentación sana no es nada sencillo, pero es una tarea que tenemos que aprender a tener en conjunto en familia, ¿no? Así es. De hecho, ahí está la dificultad de los omegas. Ahorita hablando del tema de omegas, yo hablo de esa relación 4-1 y alguien me podría decir, oye, pues eso no es práctico para mí porque yo cómo hago eso. Justo ahí es en donde está lo difícil de socializar este tipo de temas, que claro, muchas de las veces ahí entra la individualización de las personas. Es decir, si llega una persona que está embarazada, pues las características de su alimentación van a ser diferentes. Si llega un niño, pues las características de su alimentación van a ser diferentes. Yo estoy hablando de forma general lo que se debe de cuidar. Y entonces aquí yo me gustaría que la gente se quedara con este aporte de ese gramo o de ese 1.5 gramos de omega 3 como mínimo que deberíamos de tener en las personas para generar esa situación de tipo antiinflamatorio. Pero de nada serviría que la persona me consuma el omega 3 en 1 gramo, ¿sí? Si trae 15 gramos de omega 6. Entonces se nos sale esa relación de 4-1, entra en una relación de 15-1 y eso es lo que conocemos como una dieta proinflamatoria. Ahí está el secreto y ahí es donde nosotros tenemos que aprender porque bueno, eso es lo que importa en cuanto pues a número y a la relación del esquema como lo tenemos que consumir, doctor. Así Bien, es. Aquí me preguntan, bueno, el doctor comentó que viene en pescado, camarón y atún. Si soy alérgica a los mariscos, ¿cómo la puedo consumir? Chía y linaza, ¿sí? Existe la linaza, la semilla de linaza, existe el aceite, al yogurcito. Totalmente, ¿sí? El aceite de linaza, también que podemos hacer, por ejemplo, vinagretas, en la cual nosotros hagamos un aderezo a través de eso. ¿Por qué? Porque este tipo de ácidos grasos son muy termolábiles. ¿Qué significa muy termolábiles? Que la temperatura los daña de forma muy fácil. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues nosotros lo que deberíamos de hacer es consumirlos un poquito más de forma pues cruda, para que no nos afecten. Entonces, de tal forma que nosotros tendríamos que consumir este tipo de aceite de linaza en algún tipo de aderezo. Por ejemplo, es muy frecuente que se utilice el aderezo de esto con miel.
y se genere ahí algo muy rico para un salmoncito, sí, encima, y bueno, con eso, o para una ensalada, y con eso nos va bien. Pero, por ejemplo, en el caso de la chía, es algo que tendríamos que aprender, muy importante. La chía, principalmente la gente la consume hidratada, ¿sí? Y hidratada va a haber más digestibilidad desde un cierto punto, pero cuando nosotros hidratamos la chía, hace algunos años, no sé si recuerdes, Paola, que todo el mundo traía su agua con chía, exactamente, y lo consumía. Que se inflamaba, ¿verdad? Como que se esponjaba, agarraba agua, no sé. Totalmente, eso es lo que buscamos, que se forme como una especie de gel. Eso es lo que nosotros ponemos en agua y la buscamos y la tomamos. Pero eso es una fuente principal de fibra. Sí, sin embargo, la disponibilidad que va a haber del omega 3 va a ser menor. Nulo, casi también, ¿verdad? Mucho menor. ¿Por qué? Porque agua y aceite no se llevan, porque las características hay. Entonces, ¿cómo deberíamos de consumir la chía? Pues la chía la deberíamos de consumir, no hidratada, o bueno, sí hidratada, pero también con un poquito de molerla, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos obtener ese omega 3, principalmente molida, y lo mejor sería que fuera en un molcajete, y no que sea en la licuadora, porque en la licuadora, como dije hace un momento, es termolábil y el calor de las aspas pudieran romper ese omega 3. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer? Agarrar la chía, triturarla en ese molcajete, y luego eso esparcirlo, no sé, en una ensalada, o en lo que vaya exactamente, o en el yogur, y luego ya lo consumo de esa manera. ¿También se puede así, de esa forma, de agarrarla totalmente del recipiente y ponérsela así? Totalmente, sí se podría. Pues ahí está, mire, hay maneras, hay formas de consumir omega 3, omega 6 y omega 9. Ya para finalizar, doctor, nosotros ¿cómo producimos el omega 9? Y el omega 9, ¿en qué nos ayuda, en qué nos aporta? Bueno, el omega 9 es importantísimo. Casi no hablé de él por la situación de que lo podemos obtener. Nosotros tenemos 4 ácidos grasos que son muy esenciales: oleico, linoleico, linolénico y araquidónico. Pues este linoleico puede ser precursor de ese araquidónico que nosotros estamos hablando ahorita. Y en el caso del oleico, nosotros lo producimos. Y bueno, algo que es bien importante es que ese oleico lo podemos obtener a través de el aceite de oliva. Claro. Entonces, yo cuando estoy hablando del omega 3 y el omega 6 como más importantes, es porque el cuerpo no lo puede producir. Sin embargo, las dietas como la del Mediterráneo están basadas también. Uno de los pilares es el aceite de oliva, es decir, el omega 9, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace un momento yo decía que en la distribución de ácidos grasos, uno de ellos, de los que hablábamos, eran los monoinsaturados. Pues resulta que el omega 9 que obtenemos en el aceite de oliva es un tipo de ácido graso monoinsaturado, ¿sí? Y esto nos va a ayudar, también es un alimento que va a ser antiinflamatorio en las cantidades adecuadas. Porque también, si estamos consumiendo aceite de oliva, pero me estoy pasando de las calorías, pues entonces de todas formas ya no es adecuado. Excelente, doctor. ¿Algo más que desea agregar respecto a este tema? Bueno, pues que busquen ese aporte de ese omega, y si ves que no estás consumiendo chía, que no estás consumiendo linaza, que no estás consumiendo pescado, te suplementes. Excelente. Ahí está la información. Vaya con los expertos, acuda con su médico nutricionista. Doctor, aquí lo esperamos próximamente con un tema tan interesante como este. ¿Le parece? Claro que sí. Muy bien, es momento.